Buenas tardes. Saludo y bienvenida a todos los que se incorporan. Saludo al doctor Damonte, que no lo habíamos visto por acá. Vamos a pasar al bloque de avances en stent coronarios. Vamos a tener la participación en este momento del doctor Andrés Íñiguez. Es médico graduado de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, cardiología y cardiología intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos, jefe de hemodinamia de la Fundación Jiménez Díaz de 1992 al 2003 y del 2003 en adelante a la actualidad jefe de cardiología en el Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Hoy en este bloque vamos a dar un salto de Madrid a La Habana, porque luego tendremos acá al doctor Leonardo López. Para mí es un honor presentar al doctor Íñiguez, que creo que me traspasa ese sentimiento, la cara de iluminación que veo en García Ligó cada vez que habla de usted. Bienvenido, doctor, con el tema intervencionismo con stent ultrafinos, ventajas e inconvenientes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Reitero mis agradecimientos al capítulo del SOLACI y a la SOCI por permitirme estar aquí, y vamos a hablar de un tema pues que es apasionante y que es el resultado pues de la propia evolución de la cardiología intervencionista. Claro, los que hemos tenido la suerte de vivir el desarrollo de la cardiología intervencionista desde los inicios, pues realmente es una satisfacción y es un placer el haber podido contar con una evolución de la tecnología como la que ha sucedido. Esto nos ha enriquecido y nos ha brindado oportunidades pues, de abordar casos más difíciles, más complejos, pero también más necesitados de ello. Y uno de estos ejemplos es el desarrollo y la evolución de los stents. Este es el guión que vamos a seguir. Hay que resaltar, quizá, que en esta evolución tecnológica y en los objetivos del intervencionismo coronario, pues inicialmente, cuando empezamos a realizar angioplastias con balón, pues el objetivo era conseguir abrir la arteria. Cuando esto se movió y pudimos disponer de stents, obviamente el objetivo era mantener abierta la arteria en la mejor medida posible. El desarrollo de la primera generación de stent farmacoactivos pues, tenía como objetivo el de disminuir la restenosis, y estas nuevas generaciones que disponemos en el momento actual de los stent farmacoactivos, pues probablemente si tuviéramos que definir su objetivo, debería ser quizás el de buscar la optimización de esta reparación arterial. De forma que esta ha sido la evolución natural del desarrollo tecnológico de los stent en la cardiología intervencionista. Esta primera generación de stent farmacoactivos que dispusimos, que recordarán todos ustedes, habrán oído hablar muchos de ustedes, pues del Cypher y del Taxus, consiguieron el objetivo que se pretendía, que era reducir las tasas de restenosis. Y así el Cypher la redujo en un 75% y el Taxus pues similar, en un 73%. Pero eran plataformas, como ven ahí, de un grosor de unos 140-130 micras, es decir, unas plataformas relativamente gruesas. A medida que el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando la reducción del grosor de los filamentos del stent, pues el efecto práctico de esto lo podemos ver en el resultado de la necesidad de nuevas revascularizaciones sobre el vaso tratado. De forma que en el momento actual pues el resultado es óptimo y la evolución es fantástica, con necesidad de nuevas revascularizaciones pues en alrededor del 3%, con lo cual imagínense lo que hemos ganado desde la época inicial a la actual. Y esto ha sido, entre otras causas, entre otros factores, no solo el desarrollo de los fármacos liberadores que aportan estos stent, sino de la propia evolución de las plataformas y de los polímeros que, de alguna manera, vehiculizan esta liberación de fármacos. Pero de acuerdo al grosor de los filamentos del stent, pues estas plataformas se han clasificado en tres grupos generalmente.
Una, las plataformas, digamos, de stent gruesos, que son aquellas que utilizamos inicialmente y que tenían un grosor de más de 100 micras. Una plataforma subsiguiente o de evolución subsiguiente, que fueron los stent finos, cuyo grosor está entre 100 y 70 micras, y los stent ultrafinos, que llamamos actualmente, cuyo grosor es menor de 70 micras. Cada fabricante, cada plataforma, cada stent, pues depende. Tiene polímeros a veces biosorbibles, otras veces permanentes, pero, como digo, esto es una variable añadida a lo que es el diseño y el grosor de los filamentos del stent. El otro concepto importante que hemos observado en esta evolución ha sido que estas plataformas, estos filamentos han pasado de ser como ladrillos, es decir, cuadrados, a ser cada vez más redondeados en sus bordes. Y esto tiene una justificación, y es que la navegabilidad pues es mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas de rozamiento contra las paredes de las arterias, sean lipídicas, sean fibrosas, sean calcificadas, es menor, y por tanto la navegabilidad, el avance, es mucho más fácil y más profundo. Independientemente, como digo, de otras características del stent. La siguiente característica que me gustaría comentar es lo que se ha llamado la hipótesis del filamento delgado. En los stent, cuanto más delgados son, hay demostración histológica de que producen menos inflamación y menos proliferación neointimal. Es decir, cuando uno dilata un segmento arterial, en el fondo lo que está haciendo es achurrar esa placa, pero provoca un fenómeno de inflamación que es la respuesta natural del cuerpo, del organismo, a reparar el daño causado. Y ese fenómeno de inflamación provoca la activación de células que hacen crecer células del músculo liso y que tratan de cubrir y de reendotelizar, reepitelizar el daño ejercido sobre la pared. Bueno, este fenómeno inflamatorio de reparación está muy modulado y ha sido muy modulado por los fármacos antiproliferativos, de forma que se han reducido las tasas de restenosis por reducir este fenómeno de reparación a unos límites aceptables que no comprometiesen ese crecimiento celular, la luz interior del vaso. Pero además, esto tiene una repercusión práctica en la dinámica de flujos, y es que cuanto más grande es el strut, cuanto más grueso es, más fenómenos de flujo turbulento se acumulan en la superficie contraria del stent a donde va dirigido el flujo, como indica esta diapositiva en la parte derecha de la figura. Fíjense que un strut pequeñito origina muy poco flujo, un strut grueso origina mucho flujo turbulento en la parte contraria. Y hay estudios de dinámica de flujo, como ven ahí, que cuando la forma del strut es redondeada, el flujo es muy laminar, origina muy poco depósito o muy poca activación celular, y desde luego no los flujos turbulentos que originan pues, las plataformas gruesas o no redondeadas. Y esto tiene su traducción, porque en la práctica esto lo que hace es activar mecanismos en relación con la inflamación y con la proliferación miointimal que hacen crecer el tejido más o menos y que facilitan o no mecanismos de trombosis de esas plataformas. De forma que cuanto más redondeado y más pequeño es el filamento, más favorable es su actuación y menos interferencia ejerce o menos activación ejerce contra estos fenómenos naturales, biológicos del cuerpo humano, y que en un caso conducen a la inflamación y por tanto a la reparación, pero en otros son deleterios porque conducen a la trombosis y a la oclusión del stent. Luego hay otro fenómeno que se llama de pasivación del stent, que es que los stents en general tienden a cubrirse de albúmina, y esta albúmina de alguna manera hace que la adhesión plaquetaria sea menor. Bueno, hay stent que parece que se recubren mejor que otros de esto y que esa pasivación es mayor. El problema de esto es que no hay un claro punto de corte de cuál es la pasivación óptima de los stent. Entonces, bueno, pues podemos tener datos in vitro, pero la correlación esto con la clínica no está clara. Cuánto es, como digo, el punto de corte y dónde está el beneficio clínico o dónde los resultados son similares. ¿Qué ventajas y limitaciones tienen los stent de filamento ultrafino? Bueno, en teoría, estos stent, pues quizás el resultado es una endotelización más rápida y una curación vascular más precoz, y quizá tienen menor riesgo, aparte de trombosis, de no estar endotelizados o mal apuestos, y por tanto los resultados clínicos teóricamente deberían ser mejores. De forma que, como ventajas, pues podríamos poner estas, es decir, que producen menos daño a la pared,
que producen menos trastornos de flujo, menos trombogenicidad, mejor endotelización, menor proliferación neointimal, mejor cobertura de los estrus y endotelización de los estrus del stent, menor mala posición, mejor navegabilidad y mejor conformabilidad para desplazarse por, digamos, arterias más o menos tortuosas. Y como desventajas, pues quizás que tienen menos fuerza radial, cubren menos superficie y son la visibilidad, la radiopacidad de ellos es peor que la de los stents, lógicamente, más gruesos. Teóricamente, como digo, estos stents fundamentalmente adolecen o se les achaca que adolecen de dos características. Primero, de menor fuerza radial y segundo, de un mayor retroceso elástico. Lógicamente, esto, imaginen un túnel apuntalado con una estructura metálica más gruesa o más delgada. Bueno, pues las características físico-mecánicas de ese andamiaje, de ese soporte, pues están en relación, lógicamente, con el grosor y con el diseño, no solo con el grosor, sino con el diseño de esa estructura. Claro, medir esto es muy delicado porque cada casa comercial aporta sus propios datos y de fuerza radial o de retroceso elástico, pero eso no solo está en relación con el grosor absoluto del strut del stent, sino que también con el diseño del tipo de celda y, por tanto, con el diseño del stent. Y, por otra parte, esa fuerza radial y esa visibilidad obedecen o están hechas a test, que, como digo, cada casa comercial tiene los suyos, pero no hay una homogenización, es decir, todos utilizan el mismo modelo de test in vitro, por lo tanto los resultados pues, probablemente no son comparables entre unos y otros. Y por otra parte, aunque uno pueda decir, mira, un stent pues, tiene un 8% más de fuerza radial que otro, como hay datos en la literatura al respecto, claro, ¿cuál es la traducción práctica de ese dato en una lesión concreta de un paciente que nunca es la misma, ni sabemos realmente cuál es la fuerza radial o la fuerza de distensión necesaria para una placa que es mezcla lipídica, pero en otros pacientes es en un 90% calcificada o en otros es muy fibrótica? Por lo tanto, todas estas extrapolaciones de datos in vitro a la realidad pues no dejan de ser más que generalizaciones que hay que tener mucho cuidado con ellas. Y quizás pues de lo único que podemos fiarnos más es al final decir, bueno, vale, con unos stent, ¿cuáles son los resultados versus otros resultados clínicos, quiero decir? Bueno, esto se empezó a ver ya en la época de los stent convencionales, no de los stent farmacoactivos, y se vio que cuando comparaban stent de similares configuración, como este estudio del 2001, pues los stent de filamento fino versus los stent de filamento grueso, como digo, con la misma configuración, pues se vio que las tasas de restenosis eran menores en los stent de filamento fino y la restenosis clínica pues menor también. Es decir, aportaban un beneficio en términos de reducción de restenosis frente a stent más gruesos con la misma configuración. Cuando se comparaban stent de filamento fino o grueso, pero de distinta configuración, el resultado era la misma. Es decir, independientemente de la configuración, los stent finos aportaban mejores tasas de evolución clínica con menos restenosis y menos necesidad de revascularización del vaso tratado. Y hay una relación lineal entre el grosor de los filamentos y las tasas de trombosis del stent o también en las tasas de necesidades de revascularización. De forma que, en general, podemos decir que a menor grosor, mejor beneficio clínico, teóricamente. Los estudios o los metaanálisis de los estudios que han hecho comparaciones entre los diferentes tipos de stent en función de su grosor, pues lo que se ha visto, me refiero a stent ultrafinos de menos de 70 micras frente a stent DES de última generación. Por ejemplo, las tasas de fallos de la lesión tratada al año, pues estos stent parece que las reducen en una tasa de alrededor significativa, estadísticamente del 16% al año. También reducen las tasas de eventos, como es la tasa de infarto al año. ¿Se oye ahora? Sí, perfecto.
Bueno, pues también el efecto beneficioso de estos stent se acopla algo y no sé si es esto o qué es. ¿Se puede oír? Ah, vale, perfecto. Gracias. Bien, como decía, otra de las ventajas clínicas de estos stent ultrafinos es que también hay datos de que reducen la tasa de trombosis del stent al año en alrededor de un 28%. Por lo tanto, hay una correlación clínica entre el efecto de utilizar estos stent y los eventos que podemos esperar a medio plazo. De forma que, por los artículos publicados, podríamos decir que, como regla general, estos stent ultrafinos liberadores de fármaco de segunda o tercera o cuarta generación, no sé ya cómo llamarlos, pues contribuyen a una reducción tanto del fracaso de la lesión tratada, con reducciones del 15%, o necesidades de nueva revascularización alrededor del 25%, o de reducción de las tasas de un nuevo infarto en el 26%. Incluso cuando se comparan, pues obviamente hay resultados que a 3 años son mucho más favorables a este tipo de stent que a los stent convencionales, como digo, farmacoactivos de segunda generación, incluso en vasos pequeños, que quizás son los más propensos a utilizar este tipo de stent, porque obviamente ocupan menos espacio. Como digo, los resultados, como ven ahí, son favorables a 3 años, por ejemplo, de seguimiento. La comparación o los estudios que han comparado determinados stent, pues por lo menos lo que han demostrado en el peor de los escenarios es que no son inferiores. Es decir, los resultados son tan buenos como los que podríamos obtener con unos stent más gruesos. Y por lo tanto, pues bueno, si metemos menos metal, mejor. Y así, pues en estudios, como digo, metaanálisis, pues han demostrado que las diferencias con plataformas actuales son favorables al uso de estos stent finos en general, o medidos en una variable como es la tasa de fracaso de la lesión tratada al año. Y esto es la información, digamos, clínica que podemos aportar. Claro, en la vida real, cuando estamos moviéndonos con unos resultados tan buenos como son los que tenemos con los actuales stent farmacoactivos, porque lo primero que hay que decir es, claro, que no estamos hablando de fracasos en el 30%, no, estamos hablando de tasas de nuevas revascularizaciones de menos del 3%. Demostrar beneficios o superioridad en esas cifras necesitas estudios de 50.000 pacientes. Por lo tanto, en los estudios estos lo único que dicen es que son iguales o mejores, pero desde luego no son inferiores. Y ese es el concepto que de alguna manera debemos de quedarnos. Hay otros aspectos a considerar, pues por ejemplo, decir, claro, ¿esto es extrapolable al tratamiento de todo tipo de lesiones? Pues probablemente no. No es lo mismo una lesión corta, lipídica, que un segmento largo con calcificación, fibrótico y que es complejo. Claro, ahí juegan, como digo, ese balance entre lo que son las características mecánicas, independientemente del fármaco, de un stent, de una plataforma y otra. Y es posible que para las lesiones más complejas, pues estos stent quizá tengan más limitaciones que los stent, digamos, de filamento, no ultra grueso, pero sí más grueso que los ultrafinos. Y yo quisiera insistir en algo muy importante, porque a veces ponemos el foco en lo que son estas características propias de los stent, el grosor, el diseño, lo que quieras de test. Pero claro, yo creo que hay que centrarse también en aspectos muy prácticos de cómo hacer las cosas bien. Y a veces metemos el stent y se inflas y salen corriendo. Y yo creo que esa política hay que intentar hacer una reflexión al respecto. Y hay que hacer un análisis previo de la lesión, valorar esa lesión, cuánto de larga es, cómo es esa placa, si el vaso de alguna manera tiene un diámetro determinado, qué tipo de stent. Es decir, hay que valorar muy en conjunto esa lesión antes de meterse en ella. Segundo, hay que trabajarla muy bien antes de ponerle el stent. Y hay que evitar hacer daño con el stent en los bordes, que no queden disecciones. Hay que evitar que esté mal apuesto. Hay que hacer que la conformación sea óptima. Y todas estas, digamos, no sé si trucos o simplemente habilidades que uno tiene que tener,
tiene que pensar en ellas y tiene que desarrollarlas. No hay que pensar solo si el stent fino es mejor que el stent grueso. Las manos del operador, yo creo, y la cabeza del operador, yo creo que son muy, muy importantes. Y esto es lo que, de alguna manera, debemos de tener en la cabeza, es decir, la regla MLD Max, es decir, hay que ver la morfología, hay que ver la lesión, el tipo de lesión, hay que ver el diámetro del vaso, hay que ver en el post lo que es la disección, hay que ver la aposición y hay que ver la expansión. De forma que el trabajar bien, yo creo que es el complemento necesario e imprescindible para optimizar los resultados de unos stents, de unas plataformas que obviamente cada día son mejores, más finas, con algunas limitaciones, pero que desde luego están contribuyendo al desarrollo de la cardiología intervencionista y a su generalización. Como mensajes finales les pondría esto, es decir, hay muchos avances técnicos que explican la mejoría actual en la seguridad y eficacia, que es multifactorial, de los stents farmacoactivos de nuevas generaciones, que los diseños y las construcciones de estos stents farmacoactivos de filamento ultrafino pues desempeñan un papel importante en estos avances. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado, hay que ser cauto en las lesiones más complejas, que en general también suelen estar excluidas de los estudios comparativos. Por lo tanto, los datos de estos contextos hay que mirarlos con lupa y no son concluyentes y exportables o generalizables a estos stents, y que la hipótesis del filamento delgado pues parece ser también cierta en los stents con filamento ultradelgado. Y estos stents de filamento ultradelgado yo creo que proporcionan un beneficio inherente al rendimiento agudo del stent por sus características, pero tienen el potencial de mejorar aún más los resultados cuando se comparan con los DES actuales. Pero no debemos olvidar lo que le comentaba hace un momento, de aspectos conceptuales básicos de optimización del implante del stent, de preparación de la lesión, de conocimiento de las características de la lesión, independientemente del grosor de los filamentos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Iriñez por su excelente presentación, y para continuar con este bloque vamos a tener la presencia del doctor Leonardo López, que nos visita desde La Habana, Cuba. El doctor López tiene un máster en cardiología intervencionista de la Universidad de Complutense, Madrid, España. Es jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, La Habana, Cuba. Es vicepresidente de las Sociedades de Cardiología de La Habana y de Cardiología Intervencionista de La Habana, Cuba. También es miembro del SOLACI y miembro del ACC. El doctor nos va a deleitar con el tema de ACP con stent liberadores de sirolimus en la superficie luminal. Adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecer primero a SOCDI, a Sodocardio y a SOLACI la invitación que nos han dado para conversar un poco con ustedes sobre algo que ya el doctor Íñiguez ha tratado. Agradecer también al doctor García Ligou, que nos une una amistad durante muchos años. Vine a este país por primera vez en el año 2008 y a hacerle un poquito de historia. Estuve en el Hospital Cabral Ibáez y tuve la oportunidad de conocer a un gran científico que fue el doctor Bencosme, y tuve también la posibilidad de compartir con él y aprender de sus enseñanzas. Después estuve 2009, 2010 en la Unión Médica. También compartí con colegas que están por acá, el doctor Aramis, el doctor David Hernández, y ahora estamos con el doctor Damián Blanco, que es el mejor graduado de su promoción de la segunda edición de la
maestría en cardiología intervencionista que se hace en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba. Pues le voy a comentar sobre el seguimiento clínico de pacientes tratados con stent liberadores de sirolimus en la superficie abdominal. Estos fueron los médicos que nos acompañaron en el estudio, son cardiólogos intervencionistas y la doctora Ana María, que fue la que hizo la parte estadística. Todos laboran en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana. Un poquito de historia, hablarle que la etimología de la palabra stent viene desde hace muchos años de Tomás Stent, que fue el que utilizó unas armaduras para impresiones dentales. Un siglo después, Dotter y Yukin recanalizan la primera arteria ilíaca ocluida y en el año 68 Dotter comienza a utilizar unos espirales en perros, lo que fueron los precursores de los stent. Y hace 46 años, dentro de 2 días, hace 46 años que el doctor Andreas Gronzi hace la primera angioplastia coronaria. Paul y Seward fueron también uno de los primeros, junto al doctor Julio Palmas, en poner stent en las arterias coronarias, pero no es hasta el año 99 cuando el doctor Sousa en Brasil hace el primer estudio con estos stent. También comentarles que en el año 1965 un grupo de científicos fue a la isla de Rapa Nui, otros la llaman la isla de Pascua, y allá, como eran científicos, no solo vieron los moai de esta isla, sino que también cogieron tierra de los suelos de esta isla y se llevaron unos hongos y aislaron en sus laboratorios lo que sería el precursor de la rapamicina, que inicialmente no se utilizó en cardiología, sino se utilizó en la esfera, en el aparato renal para trasplante y eso. Recordarles que el sirolimus tiene un efecto inmunosupresor, se une a la proteína mTOR y por eso hace su función inhibiendo los linfocitos T, lo que hace que inhiba la proliferación y la motilidad de las células. Mecanismo muy importante en la restenosis. Este estudio que le vamos a mostrar coincidió con el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, con lo cual le pusimos en honor a Velázquez ese mismo nombre. Este es un estudio que se hizo en un solo centro, prospectivamente, un trabajo observacional, que inicialmente estuvo diseñado para hacer un seguimiento en los 12 meses y posteriormente se extendió a los 24 meses. Utilizamos el stent IH Destiny y el objetivo era recopilar información sobre la eficacia de este stent en pacientes con lesiones coronarias. El protocolo fue aprobado por el Consejo Científico, el Comité de Ética del Instituto. Nos adherimos a las normas de Helsinki, los fabricantes para nada intervinieron en este protocolo y se obtuvo, por supuesto, el consentimiento informado de los pacientes. Incluimos a los pacientes mayores de 18 años que dieran su consentimiento y que tuvieran estenosis coronarias de novo o restenosis, y excluimos a las gestantes puérperas, los que no podían realizar tratamiento antiplaquetario al menos durante un año y, por supuesto, a los pacientes que estaban en shock cardiogénico por la alta mortalidad. El estudio inició en junio del 2019, estamos en plena pandemia, y se hizo el corte en septiembre del 2020. Inicialmente se incluyeron 300 pacientes, pero se había estimado una pérdida de pacientes de alrededor de un 10%, pero se perdió un poquito más, un 11%, con lo cual incluimos 268 pacientes a los cuales sí se le pudo hacer el seguimiento de los 6, 12 y 24 meses. La mayoría de los pacientes hombres, el 77%, entre los 34 y los 85 años de edad. El stent que utilizamos fue el stent IH Destiny, que es un stent, como había dicho ya el doctor Íñiguez, un stent que tiene los structos ultrafinos ovalados, lo cual hace que la rheología de la sangre sea muy superior. Este tiene una plataforma de cromo cobalto, tiene un polímero que también contiene triflusal,
es un polímero que es bioestable, es decir, que va a permanecer, y tiene un recubrimiento luminal, es decir, no a la luz de la arteria, sino a la capa interna de la coronaria, y que es un stent que tiene buena navegabilidad y es un stent que se ve bien. Unos factores de riesgo, como son la población cubana, alta prevalencia en hipertensión, obesidad, diabetes, y los pacientes fueron ingresados con los siguientes diagnósticos, la mayoría en síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST y en síndrome coronario crónico alrededor de un 30%. El 23% de estos pacientes tenían antecedentes de haberse realizado un intervencionismo coronario, infartos el 13% y con cirugía de revascularización coronaria un 4%. La arteria más afectada, la descendente anterior, como en otras series, seguida de la coronaria derecha, la circunfleja y el tronco coronario. La mayoría de las estenosis coronarias en los segmentos proximales y medios de las arterias y el grueso de estas estenosis entre los grados B1, B2 y C. La tortuosidad estuvo alrededor de un 35% moderada y severa un 8% de estos pacientes. La longitud mayor de 20 milímetros representada en un 39% y las estenosis cortas en un 57%. Utilizamos stent coronario alrededor de 3 milímetros y el mayor largo fue de 20-25 milímetros. Implantamos nosotros mucho stent directo, alrededor del 62% de estos stent fueron puestos sin predilatar y se postdilató en el 17% con un éxito de un 95%. En el seguimiento a los 6 meses, el 97% de estos pacientes se encontraban asintomáticos. Se ingresaron a 2 pacientes de 4 que tenían angina y no hubo trombosis en esta etapa. Sí tuvimos un paciente que falleció. En el seguimiento a los 12 meses, la mortalidad fue de 2 pacientes, estaban asintomáticos un poquito menos de los 6 meses, alrededor del 89%, y tuvimos 2 trombosis que se consideraron trombosis tardías del stent. Y a los 24 meses, como verán, los eventos fueron escasos, con lo cual tenemos limitaciones también de este estudio, las propias de los estudios observacionales. Se hizo en un solo centro, un solo brazo de stent y no se hizo un cálculo de muestra. Con lo cual concluimos que los stent Destiny en nuestro medio tienen su eficacia, que hubo escasos eventos adversos en el seguimiento a los 24 meses y que recomendamos realizar estudios nacionales o internacionales que avalen o contradigan estos resultados. Antes de terminar, invitarlos a nuestro 10º Congreso de Cardiología en La Habana los días 7 y 10 de noviembre. Todos están invitados y hacerle una petición, aprovechando que están los ejecutivos de SOLACI, de pedir las jornadas para el 2025. Muchas gracias. Excelente, doctor Leonardo López. Gracias por su conferencia. Los panelistas de esta sesión son el doctor Alfaro Marchena de Panamá y el doctor Carlos Celidispa de Ecuador. Vamos a ver qué tienen ellos que comentar sobre estas magníficas conferencias. Sí, bueno, antes de felicitar a ambos expositores, quisiera empezar con la conferencia del doctor Iñiguez, que es muy interesante, pues se ha debatido mucho sobre el grosor de los struts y los diseños han ido cambiando. Al final no hay un stent universal, hay, como lo mencionó también, hay anatomías diferentes, arterias muy fibrosas, arterias calcificadas, tortuosas, complejas, etcétera. Entonces, da sus ventajas tener un arsenal de dispositivos para poder tratar óptimamente una arteria. Y yo quisiera resaltar 2 cositas. Uno, que lo primero para tener éxito, como lo mencionó también, es escoger adecuadamente el stent según la anatomía, porque no todos funcionan igual, y hacer un buen implante, preparar bien. Y como mensaje sí me gustaría que el doctor Iñiguez nos diga nada más
que lo mencionó en una línea, pero sí me gustaría reforzarlo para el público. ¿En qué situaciones estos estén ultrafinos no serían indicados? Hay muchas en que sí, pero ¿en qué situaciones definitivamente no los recomendaría? Sí, creo que lo he esbozado a lo largo de la presentación. A mí me parece, o sea, que, como tú muy bien decías, Alfaro, pues no todos los resultados de los estudios son generalizables y son exportables a cualquier situación, ni los resultados de un stent son extrapolables a otros por mucho que se hagan comparaciones. Pero luego en la práctica todos nos sabemos que cuando te enfrentas con una lesión dices, es fácil y se te complica al infinito. Otra que te parece muy compleja va muy rodada. Entonces, a priori, y con las limitaciones, digamos, de la extrapolación o de la generalización de los datos que tenemos, y a pesar de que uno asume que estos navegan mejor, o sea, teóricamente deberían recubrirse y endotelizarse más precozmente, aunque esto tienen que demostrarlo y decir, oye, mira, a ver que los resultados son iguales con un mes de antiagregación versus otro. Es decir, todo esto tienen que demostrarlo. Pero bueno, ese es el camino, a proporcionar evidencia científica. Pero a priori, yo quizás estos estén probablemente no los utilizaría en casos de vasos grandes, porque no, como esta mañana se comentaba, no tienen el ratio de expansión para llegar a vasos muy grandes, y quizás en las lesiones obviamente muy largas, complejas y sobre todo muy calcificadas, porque cuanto más fino es el stent, lógicamente más posibilidades de deformarse tiene ante lesiones muy desfavorables y de alto coeficiente de rozamiento o de cizalla. Muy bien, gracias, doctor. En ese mismo orden, doctor, tenemos que la industria en los últimos años, en los últimos tiempos, ha ido cambiando la plataforma, pero ellos cambian la plataforma anterior, gruesa, por la fina, pero tenemos pacientes donde no se pueden utilizar esas plataformas de plataforma fina, porque los pacientes nefrópatas en diálisis son pacientes que tenemos una alta incidencia, va en crecimiento a nivel mundial y son vasos calcificados, difícil, y que pacientes que se le hacen múltiples intervenciones a lo largo del tiempo. Entonces, cuando desaparezcan las plataformas de nuestro mercado, con esas plataformas de stent delgado, vamos a tener malos resultados en ese tipo de pacientes. Yo no ¿Qué le creo, parece? no creo que las casas comerciales, que son, vamos, las personas que hay en ellas son bastante inteligentes, se peguen un tiro en el pie quitando las plataformas, digamos, intermedias, sabiendo las limitaciones que tienen algunas los stents ultrafinos. Entonces, yo creo que la industria, se le puede acusar de muchas cosas, pero de tontos no. Entonces, yo creo que van a mantener y mantendrán durante muchos años pues una combinación de stent finos con ultrafinos, porque son necesarios, o sea, no, y sobre todo cuando la evidencia no es apabullante en favor de que sean resultados mejores, es decir, la mayor evidencia que son resultados similares, algunas cosas mejores, pero queda mucho camino por andar, o sea que yo no creo que eso suceda. Bueno, en primer lugar, felicitaciones y muchas gracias por la charla, doctor, y también la exposición que tuvimos a continuación. Realmente mi pregunta ya la respondieron, era sobre el escenario en lesiones altamente calcificadas, con alto poder de recoil, ¿sí? Y una anatomía un poco compleja, en la cual ya usted ha respondido que probablemente los ultrafinos no sean la mejor elección. Si es que los tenemos a la mano, bueno, como única opción están bastante bien, pero ¿considera usted que los más gruesos son mejores en este caso? No, yo no creo haber dicho eso, o no quisiera haber dicho eso. Quizás yo insistiría en un concepto, que lo he dicho al final. Es decir, me parece
tanto más importante que elegir la plataforma del stent y los stents ultrafinos el hecho de preparar y tratar bien esa lesión. Es decir, nosotros en este momento saben que tenemos herramientas, las que queramos, para tratar bien cualquier lesión, desde fibrosas a muy calcificadas. Nosotros podemos tratar lesiones calcificadas, preparar esa placa para ir con un stent y colocarlo y expandirlo adecuadamente. Entonces, yo lo que no recomendaría es actuar sobre una lesión sin una adecuada preparación previa que garantice una buena expansión del stent. Eso sí que te puede encontrar problemas, pero no con los stents finos, con los stents finos y con los stents ultrafinos y con los gordos. De forma que a mí me parece mucho más relevante preparar bien la lesión, predilatarla, modificar las características de la placa para asegurarse una buena penetración del stent, una buena posición, una buena expansión, independientemente del filamento del stent. De forma que no creo que los ultrafinos estén contraindicados en las placas calcificadas. Lo que digo es que hay que prepararlas bien y luego demostrar también que los resultados son similares a los otros stents. Perfecto, nos quedamos mejor con ese concepto que es el de preparar bien la placa, porque en el mundo moderno muchas veces por la velocidad, por la productividad de las salas, a veces uno tiende a hacer las cosas más rápidas y lo más importante es enfocarnos en preparar bien las placas. ¿Sí? Sí, en esa misma línea quiero reforzar algo que alguna vez le escuché al doctor Jorge Gaspar en México, que con el advenimiento de la tecnología, mejores diseños, mejores plataformas, perfiles, etcétera, a veces nos olvidamos de lo básico, y lo básico es que la placa tiene que estar bien preparada. Y si uno prepara bien la placa y hace las cosas bien, todos estos stents son buenos. Ya depende del criterio médico para seleccionar la mejor plataforma para la anatomía coronaria que va a tratar. Y es bueno tener un portafolio de stent con más fuerza radial, stent con un poco menos de fuerza radial, pero también con menos tasa de restenosis, con ultrafinos, etcétera. O sea que al final todos son buenos y a veces el malo somos nosotros mismos, que no hacemos las cosas bien. Bien, muchas gracias a los expositores, a los panelistas. Un último comentario, yo creo que no hay stent malos ya, los stent malos se salen del mercado solos, con un escándalo de 10 grandes restenosis y con 4 trombosis ya no están en el mercado. Lo que tenemos que hacer es optimizar la implantación de los stents, la preparación de las placas y darle gracias a todos ustedes por estar en esta sesión cuando podían estar haciendo otra cosa. No, lo que estamos haciendo es lo correcto hoy. Entonces, vamos a tener un descanso de 10 minutos, vamos a salir a tomar un café o visitar la industria y a las 4:15 estamos de vuelta en el salón.